¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Edición especial de Moradores. Seguimos en el Café del Teatro, lugar al que, por cierto, invitamos a todos a venir, porque nos ha recibido muy bien. Nacho nos recibe muy bien a nosotros, pero sobre todo recibe bien a quienes vienen a compartir aquí al Café del Teatro. Con el gusto de recibirlo, con el reconocimiento y augurando que será una nueva charla política que a veces tiene mucho que ver con la coyuntura, pero en otras oportunidades hemos navegado por otros caminos en la charla. Y gracias por la visita. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar acá para poder conversar y más acá no conocía el teatro por dentro, así que es precioso Le podemos hacer un tour igual, no hay ningún problema. Bueno, después de... Después de la charla. Después de la charla, antes de ir a Libertad y Sildan, sí, me encantaría porque además es preciosas instalaciones. Y bueno, felicitaciones también por el nuevo lugar. Navegamos. Bueno, es importante. Que no está mal. En aguas turbulentas es importante navegar. ¿Qué tan turbulentas están las aguas si hablamos en términos políticos? Bueno, porque además estás ahí en el medio del juego, digamos, ¿no? Yo creo que estamos ahí, es como un río que muchas veces está calmo arriba y por abajo pasan varias mareas. Pero no, bien, yo creo que bien. El Uruguay está viviendo un proceso de instalación de un nuevo gobierno que tiene un signo político diferente, que vivió 4 o 5 años de rezago en materia de avances sociales y políticos y sobre todo de derechos a las grandes mayorías nacionales, y hay una postergación importante, hay un nivel de expectativa que todo nuevo gobierno genera y un cambio de signo también en ese sentido. Y bueno, también al mismo tiempo estamos como empezando a ver que las cosas que nos dejaron están un poco peor y también estamos como sintonizando, ¿no? Es decir, en esa nueva realidad. Pero bueno, siempre es interesante y siempre, además para lo que trabajamos mucho para que esto suceda, la última charla que tuvimos estábamos en otro contexto, así que me parece que está buenísimo. ¿Cuánto complejiza eso de cambiar del lado del mostrador? No solamente por las expectativas que genera el cambio de gobierno, el cambio de signo, sino también en la tarea cotidiana y en la cuestión política cotidiana, porque... Y son otros roles, hay que cambiar el chip, ¿no? En eso hay que cambiar el chip. Yo siempre en bromo que es la primera vez que soy senador oficialista. Yo fui senador opositor, diputado opositor y diputado oficialista. Y ahora más tengo la responsabilidad de ser coordinador de la bancada del Frente Amplio en el Senado. Y bueno, para mí es un desafío importantísimo. Lo tomo con mucha responsabilidad, como trato de tomarme con todas las cosas que hago. Pero bueno, también son como roles diferentes, porque bueno, en la oposición uno tiene que estar más permanentemente señalando las cosas que faltan, al mismo tiempo que uno propone, también recorriendo mucho. Cuando sos gobierno, al mismo tiempo también tenés que estar ordenando el trabajo, siendo eficiente en el resultado, porque tenés que tener los votos para votar las cosas, tenés que articular en un parlamento que además tiene una realidad política institucional diferente a la que tuvimos durante los 15 años de gobierno frente amplista, es decir, tenemos mayoría en la Cámara de Senadores absoluta, tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, no absoluta, sino mayoría simple, somos el partido más grande. Y bueno, para aprobar cualquier tipo de normativa tenemos también una articulación importante. Entonces también eso es una nueva realidad. Pero bueno, articulando mucho, primero con la nueva bancada, que también hay muchos compañeros nuevos, porque hay algunos compañeros que están supliendo a compañeros que fueron electos pero que están en el gobierno nacional. Hay otros ingresos al Senado de la República, hay una renovación generacional también. Es decir, fíjate que de los que estamos actualmente, ninguno es de los viejos frente amplistas que vivió la época. Hay una parte importante que es la primera vez que son senadores oficialistas. Creo que casi todo ahí, salvo Constanza, después casi todo. Y bueno, Rafael Michelini a veces cuando entra por Constanza. Entonces también hay un reacomodo y bueno, y al mismo tiempo creo que también es importante articular con el gobierno nacional, con los desafíos que tiene el gobierno nacional, con las también visiones que tiene el gobierno nacional para justamente también tener, yo creo que algo que es un timing justo, ¿viste? Es decir, porque en realidad la realidad de las bancadas muchas veces son diferentes a la de los ministerios y bueno, el programa es el mismo, el país es el mismo,
Pero bueno, también a veces las expectativas son diferentes y uno también tiene más ansiedad. Y bueno, también en ese trabajo estamos trabajando mucho. Por suerte hay muy buen material, ¿viste? Hay muy buena base política. En la bancada de diputados también hubo una renovación interesantísima de compañeros, muchos compañeros jóvenes también, así que eso también está bueno. El presidente de la Cámara tiene 44, 45 años, o sea, también es relativamente joven. En Uruguay es jovencísimo. Siempre tiro una moña para mí, pero joven presidente de la Cámara. Pero bueno, yo qué sé, yo creo que es interesante, se abre un tiempo nuevo. Y bueno, el tiempo nuevo siempre genera nuevas expectativas en un contexto limitado. Yo siempre lo dije en campaña electoral, creo que alguna cuando charlábamos acá, yo creo que este es un gobierno no de transición, un gobierno de reconstrucción nacional. Tenemos que ver cómo reconstruimos la dignidad de todos esos uruguayos y uruguayas que muchas veces no perdieron la dignidad porque no dejaron de ser dignos, porque trabajaron, porque sobrevivieron, sino cómo reconstruimos la dignidad del país, ¿no? Y que haya la posibilidad de que exista un salario digno, que haya una seguridad digna, que haya salud digna para todos los sectores uruguayos, es decir, que volvamos a tener un país donde la dignidad sea una palabra que valga la pena, ¿no? Es decir, y no sea algo devaluado. Y bueno, creo que también eso es importante. Y bueno, si nosotros logramos acomodar algunas cosas, dejarlas encaminadas otras, y sobre todo que Yamandú le deje la banda presidencial a un compañero o una compañera, también parece que también podemos ver esto un proceso un poco más. Hoy es muy difícil porque estamos a 40 días, tenemos todas las urgencias. Arrancó, pero bueno, también verlo en perspectiva, muchas claro, las expectativas de la gente y eso a veces acude también. Pero bueno, también es importante también tener perspectiva porque eso también te ordena también, ¿no? Y también te sirve para dosificar un poco también las expectativas y sobre todo las urgencias. Las urgencias no las puedes dosificar, las urgencias son urgencias y hay que resolverlas. Y para eso también nos eligieron, ¿no? Para justamente priorizar esas urgencias y no dejarlas de lado. Pero bueno, también estamos en eso. También estamos en proceso electoral. ¿Cuánto influye esto? Porque esta pata del proceso electoral, que tiene mucho que ver con la cercanía, con las estructuras locales, con esa mirada, es una sensación que tengo, no tengo herramientas científicas, lo digo siempre, no soy analista, pero también tengo la sensación que la participación en la elección municipal empieza a tener un rol importante en las decisiones de los políticos en la previa de esta etapa en la que estamos, ¿no? En la campaña misma. Uno ve movimientos entre los partidos que se pueden olfatear, reflejan realidades mucho más locales de los municipios, de ese dirigente que está allí. No sé si esto se va efectivamente a cristalizar en la elección, pero tengo la sensación de que ese lugar, ese momento está llegando. Y mirá, yo creo que es muy importante esta elección, primero porque termina de completar un ciclo electoral para el Frente Amplio. Aquel ciclo del 2019 que fue casi, no digo el ocaso, pero sí fue un momento duro, donde también tuvimos una presión electoral departamental comprimida, quedamos en Canelones, Montevideo y Salto, que tiene una base electoral muy importante, pero bueno, también nos redujo en el espacio de influencia y articulación política departamental y territorial. Creo que hoy nos termina de desplegar, nos puede permitir tener no solamente el gobierno nacional, sino un gobierno departamental en Rocha y municipal en algunos municipios, en Río Negro. En San José está por lo menos discutida el tema. Se dice competitiva. Está competitiva, Colonia también. Efectivamente está. Florida, La Valleja, ¿no? Es decir, hay como elementos interesantes. Después hay que ver cómo termina, ¿no? El resultado, y el 11 de mayo seguramente va a terminar como de definir la geografía, ¿no? Político-institucional del nuevo Uruguay. Para el quinquenio. Claro. Pero yo creo que también eso también te da una idea de que el Frente está un poco más competitivo. Si tuviéramos no solamente el Partido Nacional, sino el Partido Colorado con mayores niveles de actividad, capaz que eso también permitiría que algunos también departamentos o municipios se pudiera por lo menos tener mayor nivel de competitividad. Pero bueno, creo que también nos despliega en un territorio donde en realidad la gente resuelve, tiene problemas, tiene niveles de articulación interesantes y ahí también muchas veces el Frente Amplio como que está muy, muy alejado de esa realidad. Creo que
las elecciones departamentales y municipales tienen eso de que también le dan expresión política a eso que sucede todos los días. Y bueno, capaz que en el proceso electoral, más que ser el final del proceso electoral, tiene que ser el principio, ¿no? Porque si es el primer nivel de gobierno, ¿no? Puede ser el gobierno departamental, que es un gobierno que le da sentido al territorio, capaz que en la última etapa de la elección tendríamos que hacerlo al principio. Yo soy de la idea que tenemos que hacerlo todo juntos, pero bueno, si la podemos reordenar. Y bueno, creo que también ahí hay que ver cómo se generan también nuevos liderazgos, nuevas estructuras, nuevos trabajos. El Frente es un partido también muy unitario en algunas cosas y bueno, también ahí tiene dificultades. El Partido Nacional tiene más incentivos para... Siempre le pone un poco más de... y bueno, creo que ver. Nosotros como 609 tenemos ahí una expresión interesante acá y en algunos municipios, así que bueno, hay que ver cómo se da. Yo creo que también hay que ver también al mismo tiempo después cómo logramos, después de pasar esta fase electoral y también que nos desdobla la actividad institucional y en la actividad política, también al mismo tiempo mantener los niveles de articulación político de representación, pero también de la sociedad civil. La sociedad civil, a mí es un término que me parece, me rechina un poco la sociedad civil porque es medio militar, ¿no? Pero digo, la sociedad en general, porque en realidad en el territorio ocurren cosas, y hay organizaciones sociales, hay organizaciones de vecinos, y que nosotros queremos también lograr que las políticas nacionales no sean políticas para expertos iluminados o desarrollados en los ministerios o en las empresas públicas, sino que los territorios tengan voz, tengan palabra, tengan posibilidad de incidir. Y bueno, y a eso pasa en lugares concretos y para eso también hay que establecer una estrategia de articulación política y participación ciudadana. Y bueno, creo que eso también es por lo menos un debe que nos va a quedar pendiente después de que quede como diseñado el panorama electoral institucional. ¿Qué tema ese? Igual, ¿no? Estoy pensando porque de alguna manera las miradas con las que se observa la realidad política, pero la de lo cotidiano también, tienen mucho de local, ¿no? Y hay como una ruptura muchas veces allí entre la dirigencia política nacional o los organismos nacionales con el acontecer de la gente, ¿no? A veces uno tiene como la sensación, yo no soy antisistémico, no lo sería tampoco, me encanta esto, pero lo que digo es, uno a veces entiende la gente cuando disocia lo nacional con lo cotidiano, con no tener medicamentos cuando va a la farmacia o las complejidades, yo qué sé, hay que explicarle a los... Y que pase el ómnibus, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo de explicarle a la familia que vive en zonas inundadas que la mano es compleja y que los problemas que viven cotidianamente demoran un poco más en resolver. Sí, pero bueno, yo creo que lo que hay que justamente es estar ahí y ser parte, tener compañeros que trabajan, que viven en esos territorios, ¿no? Es decir, que tienen esa problemática. Porque no es que la política viene a solucionar esos problemas, es que los problemas existen y esas personas son parte de la solución de esos problemas en un marco de restricciones, como bien decís. Pero bueno, también hay que empujar. Si el territorio tiene que tener palabra, tiene que tener voz, tiene que tener presencia. Y a veces también las estructuras institucionales, a veces somos medias, lo digo incluso metiéndome adentro, somos medias reacias a escuchar justamente eso. Y a veces hay prioridades que se disocian de las realidades nacionales. Y hay que meterle cabeza a eso, hay que meterle pienso. Y hay que darle como también fuerza a eso, porque eso es la política. Yo a veces miro la política argentina con otra mirada, ¿no? Porque nosotros somos muy unitarios. Sí. Y la política argentina, que además tiene la peculiaridad de todo lo argentino, ¿no? Es decir, y no quiero hacer connotaciones, porque después salgo en los medios de comunicación algún chiste, sino que tiene que ver con realidades también, que los territorios hablan, que las necesidades se expresan y que muchas veces jerarquizan temas que no están jerarquizados en el ámbito nacional. Entonces me parece que eso también tiene un valor. Para los que somos militantes políticos y sociales, lo que pasa en un barrio, el problema de una escuela, el problema... Tiene que ser. Y eso es parte no para generar clientelismo, decir, bueno, yo te soluciono, sino para justamente generar también soluciones. Sí, que la política en cualquier caso esté también focalizada a esa realidad que insisto, es el cotidiano de la gente, ¿no? Uno puede elaborar la política con el mejor de los sentidos, pero después llevarla al territorio son 20 pesos aparte.
A eso hay que ¿no? Sí, por eso. Y bueno, y también creo que ahí después también lo que hay que también es dar la cara también, ¿no? Es trabajar en el sentido de esto se puede hacer ahora, no se puede hacer. Y yo soy de los que piensan que en realidad en Uruguay yo trato de trillar bastante, capaz que menos de lo que debería, pero trato de trillar bastante. En realidad vos te reunís con cualquier grupo de vecinos, cualquier organización social, política, religiosa, y explicando las cosas y tratando de entender las situaciones desde el punto de vista que la plantean y del que uno también le va a compartir, siempre hay como buena sinergia en ese sentido. Y la gente, por supuesto que hay situaciones complejas, ¿no? Si vos tenés una situación donde te llega el agua hasta arriba, vos tenés que, no es para explicar, es para accionar, después podés explicar. Después nos sentamos a conversar. Pero creo que en términos generales no hay nadie que sea insensato en esa cosa. Y capaz que hay más sensatez en algunos lugares que en algunas otras esferas. Y bueno, creo que también eso es parte de la política de cercanía, ¿no? Y bueno, este gobierno intenta también hacer eso, ¿no? No hacer grandes anuncios, no hacer grandes conferencias de prensa, sino ir como reacomodando un poco la situación, ir trabajando, generando arreglos puntuales para justamente también después ir previendo algunas transformaciones del futuro, en un contexto donde en realidad las transformaciones del futuro, el futuro es incierto también, ¿no? Porque en realidad hoy tenemos un tipo ahí en la Casa Blanca que se levanta y no sabemos qué va a pasar en el tema comercial, en el tema bélico, en el tema, ¿no? Me quiero meter en el futuro, Daniel, después de la pausa, lo haremos, entre otras cosas porque en este ciclo especial que estamos haciendo con los candidatos a la intendencia, que no es tu caso, planteamos en el último bloque hablar del futuro y quiero entrar por allí, entre otras cosas, porque viste que es la confirmación del chef. Acabas de decir algo que yo manejo, entonces, por tanto, para darme dique, yo los invito a hacer la pausa y seguimos con Daniel Cajediani conversando nosotros aquí desde el Café del Teatro. Pausa. El cuarto encuentro de artesanos del departamento será una nueva oportunidad de compartir una jornada de aprendizaje, información e intercambio. El sábado 26 de abril, en el Salón de ADEOM de Camino Fernández Crespo, presentaremos el carné de artesanías, realizaremos dinámicas de grupo a cargo de Ludoteca Montejuegos, nos capacitaremos en herramientas prácticas y diseño de stand, y disfrutaremos de una charla con el influencer de la moda, Leo El Pollo Hernández. Si sos artesano, te esperamos junto a tu familia a partir de las 8:30 de la mañana. El evento es gratuito y requiere la inscripción a través del formulario digital, al que podés acceder desde nuestro sitio web o nuestras redes sociales. Ven y encontrar tu lugar. Cuarto encuentro de artesanos del departamento. Organiza Intendencia de San José. Extendimos el 1%. Sí, en Creditel estamos de 10. Por eso este mes también te llevas tu efectivo con la tasa más baja. Solicítalo ya, devolvelo en un mes y pagás el 1% de interés. Sí, escuchaste bien, 1% para todos. Pedilo ahora en cualquiera de nuestras sucursales, porque somos los número 1, con solo el 1% de interés. Creditel, más al toque que nunca. Estás a un clic de cambiar tu vida. Estás a un clic de la tranquilidad. En abril, si tu cédula termina en -4, podés cambiarte a la Asociación Médica por FONASA. Desde nuestra web o nuestras redes sociales, accede al formulario de preafiliación para que un asesor se comunique contigo y te haga todo más fácil. Estás a un clic, ven y cambiante ya. Estás a un clic. Estás a un clic de cuidar tu salud en el mejor lugar. ¿Sabías que los más pequeños de la casa también necesitan lentes de sol? En Óptica Florida están homologados por el Ministerio de Salud Pública, 100% filtros, la mejor calidad y unos diseños exclusivos. Te invitamos. Óptica Florida. Venimos de la pausa en el Café del Teatro en esta edición especial de Moradores. Hablemos del futuro.
Te voy a hacer el mismo truco que les hago a los candidatos a la intendencia. Cuando futuro es dentro de un rato, es en libertad en un rato, futuro es el 11 de mayo, fiesta democrática y pueblómetro ahí, vamos todos a decidir. Futuro es dentro de 4 o 5 años y mucho más también. Si te tiro futuro, ¿dónde te parás? Elegiste un lugar. Cercano, lejano, mataste ahí. Yo me imagino. ¿Dónde me paro? ¿Dónde me imagino? Las dos cosas. Jugá tranquilo. A mí me gustaría pensar en un futuro donde en realidad el Uruguay dentro de 4 o 5 años hace algunas cuestiones que estén por lo menos medianamente encaminadas, ¿no? Sobre todo en términos de procesos de recuperar la dignidad, ¿no? Es decir, que la pobreza extrema infantil esté por lo menos encaminada a solucionarse, que haya por lo menos posibilidades de crecimiento económico con un poco más de distribución, que haya un proceso de mayor justicia social en algunos aspectos de la vida cotidiana de nuestro país, que haya niveles de convivencia un poco más efectiva, integración no solamente desde el punto de vista de la inclusión social, sino integración también desde el punto de vista de las diversidades que existen en nuestro país. Es decir, me imagino en un futuro más venturoso, en un contexto donde en realidad lo bueno está en discusión, ¿no? Pero bueno, esa es yo trato de ser optimista en un contexto donde en realidad Benedetti decía que un optimista es un pesimista es un optimista bien informado, pero bueno, yo trato de ser menos informado y tratar de ser optimista. Igual sería difícil no remar en el dulce leche en la actividad permanente, cotidiana, política, de conversación, de negociación, de debate en el Parlamento y de recorrida cara a cara con la gente, si uno no le pone una cuota de optimismo, ¿no? Sería duro para salir. Sí, el tema es como también ese optimismo que no se pasa de rosca, ¿no? Que no genere una mirada demagógica de las posibilidades. Porque creo que también ahí siempre otra línea riesgosa. ¿no? Claro, entonces, entre el realismo, las posibilidades y los sueños, porque última, por ahora es gratis, por ahora, me parece que también hay que también imaginarse cosas, ¿no? Salir un poco de la caja, tratar de pensar cosas que nos permitan también mantenernos vivos en términos sobre todo de proceso de pensar en algo mejor. Eso creo que es importante porque además las expectativas son las que generan también, ¿no? Grandes cambios en la humanidad, en la sociedad uruguaya y también creo que en la política. Me paro en ese futuro, en ese lugar que vos elegiste. Para llegar ahí tiene que pasar el tiempo, lógicamente, porque por eso es futuro, pero tienen que pasar cosas. Y tienen que pasar cosas en este siglo XXI que tiene este escenario de hacemos todo lo que podemos, pero mañana nos levantamos y no sabemos cómo viene. Ese nivel de incertidumbre que tenemos los ciudadanos en nuestro cotidiano, pero que también de alguna manera tienen los países, las instituciones. Este mundo está como difícil. Sí. Bueno, pero para eso existen los gobiernos y los estados, ¿no? Si no, cada uno sería, es decir, el sueño del liberalismo a ultranza sería que cada uno, en función de su libertad individual y sus posibilidades, viviría su vida y desarrollaría y tendría capacidades o menos capacidades para hacerlo. Yo creo que en realidad, por suerte, vivimos en una sociedad, vivimos en un Estado, entre otras cosas nos resguarda, nos da seguridades, nos construye también posibilidades y también hace que mucha gente que tiene más posibilidades haga un esfuerzo mayor para que esa gente que no tenga tantas posibilidades también tenga una oportunidad mejor. Yo creo que en ese sentido, creo que hay que ver cómo nosotros podemos ir logrando que el Estado uruguayo sea un poco más el escudo de los débiles, ¿no? Y no tanto el trampolín para que algunos vivan el negocio, que es lo que terminó pasando en los últimos tiempos, ¿no? Y que los demás sea un sálvese quien pueda o un espacio de caridad para terminar como pregonando nuestras culpas, ¿no? Es decir, me parece que ahí creo que hay también un elemento. ¿Y cómo eso lo podemos hacer? Bueno, construyendo un poco más de institucionalidad, generando dentro de esas incertezas certidumbres. Y bueno, eso también eso es algo que hay que ver cómo se puede desarrollar. También hay que ver cómo se comparten esas certidumbres en términos económicos, sociales y también desde el punto de vista político. Y bueno, también ahí hay que ver cómo
cómo se puede también ir procesando cambios. Y para eso la política juega un papel fundamental. Por eso nosotros somos de los que pensamos que la política tiene una actividad transformadora, en el buen sentido o en el peor sentido, pero tiene incide en la realidad. Y bueno, para eso estamos. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que un conjunto de gente que hoy de repente le está chiflando la panza y le llueve el rancho y se le inunda y tiene bastante dificultades para llegar a la escuela, primero empieza a tener esas cuestiones más o menos resueltas. Y después al mismo tiempo ir tratando de que en esas incertidumbres que vive ese sector de la sociedad que hoy está, después se puede ir pensando en, bueno, al mismo tiempo de cómo va la escuela el gurí, la madre se puede insertar en la comisión de la escuela para de repente mejorar el proceso de aprendizaje, para que muchas madres o padres, pero sobre todo las madres, que son las que generalmente se hacen cargo de los gurís y las gurisas de nuestro país, también culminen sus trayectorias educativas, que muchas veces están rotas, porque se tuvieron que hacer cargo de la vida adulta siendo muy jóvenes. Y bueno, y esos son, ¿no?, pequeñas cosas que van cambiando y te van construyendo realidades diferentes. Sí, claro, ese futuro. A partir de allí. A partir de ahí, menos sí, desde allí. Sí, ¿no? sí. Sí, desde las cosas simples, como bien dice Chamandú, la revolución de las cosas simples, que nos permitan justamente. Si me preguntás, capaz que yo tengo 41 años, también te digo que soy viejo, ¿viste? Así como te digo que soy joven. Si eso era mi sueño con 17, 18 años, no. Probablemente no. Capaz que no. Pero bueno, hoy mirando el tema quizás con un poquito de perspectiva diferente, hoy creo que eso es importante, ¿no? No digo que sea suficiente, pero es importante, porque sin eso no puede lograr lo otro, ¿no? Sí, que haya una sociedad sin explotados ni explotadores, que vivamos en el paraíso y que podamos ser felices, pero sí, bueno, desde lo ideal a lo real todo esto falta mucho. Entonces, bueno, yo creo que eso también es importante. Y bueno, creo que el Frente Amplio y la sociedad uruguaya en general, en términos más amplios, puede tener también un proceso, y para eso necesitamos esfuerzos nacionales, no solamente de los Frente Amplistas, de todas las. Mira, ahora ya estamos en el cumpleaños del comité de Gregorio Aznares, 9 de abril, cumplían 25 años y hablamos parte de organizar una actividad, invitar a todos los candidatos a intendentes, a alcaldes ahí de Maldonado, y una de las cosas que hablamos era la situación del Uruguay, la situación muy concreta de lo que va a vivir el Uruguay ahora entrando el invierno, que va a haber un invierno muy crudo, ¿no? Y bueno, la situación institucional del Uruguay también está compleja. Es decir, ¿qué vamos a hacer los uruguayos? ¿Le vamos a reclamar al gobierno, al ministro de Desarrollo Social, que abra refugios para que le dé una mano a toda esa gente que hoy está en situación de calle y no tiene un lugar para vivir y no se muera de frío? ¿O vamos a también nosotros, tanto ciudadanos del Uruguay, compatriotas, además Frente Amplista Solidario, construir también alguna acción de mitigación o de solidaridad, para llamarle mejor dicho en términos más políticos, para también solventar esas situaciones? Bueno, yo creo que ahí también hay un elemento que las sociedades también avanzan en la medida que también los partidos políticos también construyen por lo menos herramientas para eso. Lo hizo el Frente Amplio cuando fue la crisis sanitaria. Ayudamos a que ollas populares le dieran de comer a mucha gente que si no comía, se nos moría o se iba a acotar con. Hay un lugar para una doble acción, claro, digamos. Y no lo tenemos que seguir haciendo ahora, que constatamos que la situación es peor de lo que nos imaginábamos, o le vamos a reclamar a los compañeros que están en el gobierno o a los que están en el ministerio o que hagan lo que nosotros entendemos que hay que hacer. No, hagámoslo en conjunto, más aún ahora que es nuestro gobierno, ¿no? Me parece que también ahí hay como una necesidad, y que yo creo que nosotros como fuerza política no lo tenemos, me incluyo, ¿no?, sino en términos de integrante de la fuerza política, como también matrizado. Tenemos que tener también una mirada en ese sentido de acción concreta, porque en el mientras tanto es gente, y bueno, y después al mismo tiempo también tomando decisiones, ¿no?, ir haciendo que los militares nos den una mano, que los policías nos den una mano, que las organizaciones sociales nos den una mano, que las organizaciones de la sociedad civil, que además cobran por eso, también nos den una mano, que las iglesias. Hay que tratar también de ser creativos en eso, porque me parece que también no se nos puede ir un compatriota en eso, ¿no?
Y bueno, y eso también es parte de construir certidumbres en un momento donde en realidad no es fácil. Pero bueno, la vida y la muerte es mucho más que todo eso, ¿no? Estoy pensando también en las incertidumbres y las certezas de este tiempo en el marco de la elaboración de un presupuesto, ¿no? Tamaña cuestión. Si siempre se ha dicho es bastante difícil, es responsabilidad en cualquier caso de los gobiernos, tener claro el proceso mínimo de los 5 años y calibrar bien para no quedar sobre todo para no quedarse corto, que son las dificultades que tienen los gobiernos. A 5 años tenemos esta complejidad temporal también, sí, de las incertidumbres. Por eso hay que priorizar, ¿no? Y me parece que ahí la fuerza política hizo un compromiso de campaña. Las 48 medidas son medidas que están, por lo menos, no digo instrumentadas porque recién ingresamos, pero por lo menos ya está delimitada. Está delineado, arrancamos ahí. Hay 5 ejes: crecimiento económico, que es un poco más que las 48 medidas, ¿no? El crecimiento económico y desarrollo, la inclusión, la seguridad, la inversión en infraestructura y la vivienda, y las 63 medidas. Creo que ahí son las punterías más importantes. Eso nos va a permitir focalizar esfuerzos. Y bueno, creo que también después hay una cosa que a los que les gusta planificar le dicen etapabilizar las cosas. Bueno, va a ser... Ojalá hagamos 200.000 casas, ¿no? Yo no vamos a prometer 50.000 viviendas como prometer en el gobierno anterior. Ojalá hagamos muchas soluciones habitacionales. Pero no las vas a hacer de un día para el otro. Tenés que ir etapabilizando, generando también condiciones para que esos grupos que están más en la hoja también tengan prioridad al principio, los que están cerca de los barrios inundables, sacarlos no, relocalizarlos, porque la gente no se la saca, no se la relocaliza. Bueno, y eso es todo un trabajo en conjunto. Entonces me parece que ahí hay que ver cómo nosotros vamos ordenando eso y al mismo tiempo también cómo pensamos otras cosas, porque eso es lo concreto, es decir, el número final, es decir, tanto de ingresos, tanto de egresos y tanto de deuda que va a quedar y los números macro. Y después como también soñamos una sociedad un poco más diferente, ¿no? Porque el Uruguay también se merece ese tipo de discusión, es decir, acerca de cómo la acción del gobierno, la acción de la sociedad en general, va también construyendo otros márgenes para imaginarse otros futuros posibles. Hoy el futuro es limitado, es incierto, pero bueno, también está en nosotros ampliar esa expectativa diferente. Depende en cualquier caso siempre. Yo creo que eso es importante. Sí, claro que sí. Yo soy marxista. En ese sentido yo creo que las condiciones materiales, entre otras cosas, genera posibilidades y oportunidades, pero también nos da también posibilidades de desarrollar otras cosas. Y bueno, eso también es importante. Y creo que además, en ese sentido, para mí, que eso no es solamente el gobierno, sino es de la fuerza política, es ponerle también sentido a esto, ¿no? Es decir, bueno, esto que hablábamos, si este es un gobierno de reconstrucción nacional, si es un gobierno que va a tener que reconstruir la dignidad de un conjunto de sectores de la sociedad que se perdió la dignidad, para empezar en el gobierno nacional, ¿no? Y en algunos gobiernos departamentales. Bueno, y al mismo tiempo vas a ir generando algunas carreteras de la construcción del futuro. Bueno, la fuerza política tiene que ponerle sentido a eso y darle perspectivas. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Hoy el ambiente es un tema no de futuro, es de presente, ¿no? Sí. La parte buena que es absolutamente transversal, ¿no? Digo, en el sentido que, sin talón el discurso, yo ya hace un rato que ando en estos viajes y nunca había tenido la potencia que tiene. No, y bueno, porque nos quedamos sin agua no, está 4 bien, meses sin coso y tomamos agua salada, es decir, se te secan ¿no? Sí, lo estamos viviendo. Sí, eso que decían que era casi apocalíptico, ¿no? Terminó pasando, lamentablemente. Sí, por lo pronto era algo que no suponíamos que podía pasar. Nadie iba a pensar que íbamos a estar 3 meses tomando agua salada, ¿no? Menos que un gobierno no te iba a dar ni siquiera una mano para que no tomen agua salada, pero ya, el que pudo comprar el agua potable la compró y los otros tomaban agua salada. Entonces creo que ahí también hay un elemento que es cómo contemplamos esas cosas, cómo mejoramos algunos espacios o democratizamos algunos espacios de la sociedad uruguaya que hoy todavía no están democratizados. La economía es uno, ¿no? Es decir,
hay sectores de la economía que están corporativizados en términos de... ¿no? Y bueno, y eso también tiene que ver con mayor justicia social. ¿Cómo hacemos para generar otras formas de producción? No solamente contemplen el ambiente, sino que contemplen también los territorios, otras formas de relacionamiento entre los seres que producen y los que consumen. Ni que hablar los temas que hacen la incorporación de la tecnología en el mundo del trabajo, ¿no? En los cuidados, en los problemas que tiene nuestra sociedad, que tienen nuestros gurises, ¿no? Las adicciones, los usos problemáticos, ¿no? Que tenemos todos. Todas esas cosas son para ponerlas en una perspectiva diferente. Ahora, eso o lo pones en una perspectiva que tenga una visión más humana, ¿no? Que haya una construcción de más seguridades, ¿no? y de en esa incertidumbre más certidumbres como sociedad, porque pensás que la sociedad puede intervenir, o haces que la resuelva el mercado individualmente cada persona en función de sus capacidades. Yo creo que en ese marco ahí el Frente tiene un Frente Amplio, la izquierda política y social, tiene como una tarea importante. Esto no tiene nada que ver con lo que vayan a votar ahora, pobres los maragatos en el 11 de mayo, y bueno, en algún momento yo tengo que decir algo de eso, me van a matar. Seguramente. Tengo que decir que tiene que votar la 609. Lo adelanto porque siempre pasa, de verdad me pasa, en todos los programas que a veces me acuerdo de decir en el arranque, vos pasen, o tiene que ver, pero... Pasen el chivo tranquilo porque después me pongo a conversar y y además muchas veces uno tampoco tiene espacio para conversar esas cosas. Entonces está bueno. También. Entonces, entraste solo. ¿Cuánto tiene que ver o cuánto no tiene que ver que todas estas cosas que estamos conversando, cuánto eventualmente se puede dirimir, disputar y sí, en una tiene instancia electoral departamental y municipal, énfasis y municipal? Y bueno, yo creo que tiene que ver porque en realidad, parte de lo que hablamos al principio, los territorios cada vez tienen más incidencia en la construcción de nuestra cotidianidad, ¿no? Pinta tu barrio y pintarás el mundo, ¿no? Es decir, creo que sin duda eso también es importante. Y a veces mucho vivimos de lo concreto al abstracto. Y bueno, creo que eso es importante que, bueno, ir generando márgenes diferentes de participación, que haya compañeros y compañeras que también puedan tener una perspectiva diferente en la Junta Departamental, en los gobiernos municipales, que hagan experiencia de gestión. ¿Quién sabe gestionar una cosa pública? No hay una escuela, no hay una universidad de eso, ¿no? Y hay experiencias que son espantosas, ¿no? Entonces, lo que te iba a decir, de a ratos creo que hasta me tranquiliza que no existe. Entonces, también en eso, también está bueno que los espacios institucionales se puedan abrir en ese sentido, es decir, que también haya escuelas de ciudadanía en ese marco y disputa política también, porque en realidad las de cosas que se hacen también, ¿no? Eso se hace. Y bueno, creo que en la medida que los frentes amplistas, la izquierda en general, la 609 también en particular, pueda tener una expresión electoral importante, eso también nos va a permitir también que muchos compañeros, acá tenemos una compañera que se llama Rocío Chiruchi, que es el chiruchismo entre los 609, le decimos nosotros, es una gurisa joven que también va a ser candidata a edila, hay compañeros y compañeras también en los diferentes consejos municipales, y bueno, también de eso se trata, también de ir generando también referencias individuales que expresan también referencias colectivas, claro, y que también expresan estas definiciones, en un contexto donde en realidad pensar el futuro es complejo. Es complejo, pero hay que pensar allá arriba en el Senado, hay que pensar lógicamente en el Ejecutivo, pero también hay que pensar en San José y en todos los sanjoseses, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque también hay una expresión territorial ahí que es bien potente, digamos. Esto de los territorios, de sus particularidades. Y en cualquier caso, capaz que no es la puerta para ir a golpear, es el portón, pero igual es un... Sí, y además que le dan contenido diferente, yo creo que eso también. Nosotros ahí a veces estamos en las grandes generalidades, ¿no? Y en las generalidades se pierden también algunas cosas. Y a veces también, justamente es importante decir, vos, es esto, ¿no? Es decir, este rostro, no, y es este problema, es este territorio que tiene esta problemática, que tiene
este desenlace posible o no. Si no son grandes temas, también son grandes temas, pero que tienen incidencia. Y eso también es importante. Y creo que está bueno. A mí, por lo menos las recorridas estas me sirven mucho porque también, además de conocer y de charlar con mucha gente, también te van abriendo horizontes, ¿no? Primero porque uno es un bicho medio urbano, montevideano, yo siempre... y bueno, y también vas aprendiendo de diferentes idiosincrasias, ¿no? Que son importantes a la hora también. Somos unitarios, pero también tenemos nuestras idiosincrasias. Gracias por la visita, el gusto de conversar. Siempre es un placer recibirte y charlar un poco. Muchas gracias a ustedes, siempre es interesante. El chico está pasado, entre otras cosas, porque como trajo el pegotín en el termo, ya hay una declaración allí. Yo lo llevo para todos lados, así que voy a cualquier lugar, tengo el mate ahí, el termo con las 609. Sale sol. Gracias de verdad por la visita. Gracias a vos. El agradecimiento a los chiquilines también de la 609 acá en San José que hacen las coordinaciones permanentes. Los nombro siempre porque es verdad. Son bastante insistentes y movedizos en las coordinaciones y muy efectivos también. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición especial de Moradores. La seguimos en cualquier momento. Abrazo a todos. Chao.